Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 22 de abril de 2022. Bueno, duro final de semana el que hemos tenido, sobre todo, bueno, ayer jueves, pero más que nada hoy viernes. Bueno, yo les decía que podría ser que eventualmente tengamos alguna reversión que por ahora, por supuesto, no ha quebrado el piso final de la recuperación, pero bueno, obviamente que este tipo de movimientos duelen, a pesar de que, bueno, estemos en una recuperación y que esa recuperación, por supuesto, no vaya a ser en línea recta, porque, como ya hemos dicho muchas veces, las acciones se mueven con un movimiento que si lo buscan en Google se llama movimiento browniano geométrico, que es un movimiento que bueno, se va a caracterizar. Hay muchos fenómenos de la naturaleza que lo imitan a este tipo de movimiento. Y bueno, el típico movimiento este de serrucho, con lo cual era obvio que esta recuperación así tan acelerada en algún momento iba a ser un recorte, pero bueno, me imagino que eh, las emociones siempre nos afectan, por más que sepamos, por supuesto, que este tipo de movimientos son lo normal del mercado, y sobre todo teniendo en cuenta que todavía el contexto de negatividad, de escepticismo, de pesimismo, se mantiene, a pesar de que ninguna de las causas a las cuales se le atribuyó esta corrección de mercado ha empeorado. O sea, si estamos hablando de la invasión de Ucrania y de la política monetaria de la Fed, la invasión de Ucrania, bueno, desafortunadamente sigue su curso, afortunadamente no ha escalado, o sea, sigue contenida ahí en Ucrania y afortunadamente por ahora, bueno, no se han usado armas nucleares, por supuesto, que es lo que todos tememos. Con respecto a la política monetaria de la Fed, bueno, ha aumentado las tasas, se espera que siga aumentando las tasas y tal vez lo que sorprendió, eso sí, fue que anunciara que ya se arranca el quantitative tightening para el mes que viene. Eso logró que la tasa a 10 años tocara otra vez prácticamente el 3%, cuando hacía varios años que no lo tocaba, hacía de 2018 que no tocaba el 3% la tasa. Yo la verdad que no me esperaba que llegara hasta 3%, como así también tampoco me esperaba que la Fed anunciara un quantitative tightening tan rápido. Así que vamos a estar hablando bastante de esto hoy, porque hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para más que nada no asustarnos. Y obviamente que a pesar de esto, sobre todo a pesar de lo ocurrido en el día de hoy, esto no quiere decir que esta corrección todavía sigue vigente. O sea, por lo que yo entiendo, esta corrección ya ha terminado, seguimos en la recuperación, pero bueno, o sea, hemos tenido una reversión acá en la media móvil de 200 ruedas. Recuerden que más del 50 y algunos dicen incluso más del 80 o 90% de las órdenes que se ponen en Wall Street las ponen algoritmos. Muchos algoritmos utilizan indicadores técnicos para hacer trading, incluso trading intradiario, teniendo en cuenta que los algoritmos operan al nivel de milisegundos. Entonces está claro que, sabiendo lo importante que es la media de 200 ruedas para los analistas técnicos, claramente acá iba a haber seguramente oportunidades de trading. Y bueno, obviamente ayer fueron aprovechadas y hoy, dado que la negatividad del mercado siguió y que las tasas de interés subieron y que sigue el contexto de negatividad, de incertidumbre, de pesimismo, bueno, hemos tenido nuevamente otro día bajista. Pero es un día bajista fuerte que no tiene su correlato en la realidad, porque volvemos a lo mismo, no es que empeoró la situación en Ucrania, no es que la Fed anunció algún otro tipo de política monetaria que no sea la que ya ha venido anunciando y que ya está descontada en los precios. Así que tenemos que seguir atribuyendo esto a la emocionalidad, netamente al sentimiento negativo de los inversores, porque lo del quantitative tightening ya se había anunciado, por lo tanto ya estaba conocido por todo el mundo, por lo tanto ya se había incorporado en los precios. Así que bueno, esto responde a los movimientos, o sea, son los movimientos del mercado. Nosotros sabemos estadísticamente que una vez cada 2 años tenemos una corrección de mercado como esta que supera el 10% de baja. La última que tuvimos fue, por ejemplo, en 2018, que encima en 2018 tuvimos dos, fue el segundo año presidencial de Trump, arrancó con una corrección de 10%, un poco más del 10%, creo que fue del 11%, y terminó con una
tremenda corrección que llegó al 19 y pico. Ese fue un año bastante duro, y aún así, a pesar de que yo esté contando esto, que tuvimos dos correcciones fuertes, el Standard & Poor's terminó el 2018 en -4. O sea que fue un año que efectivamente tuvo dos correcciones fuertes, pero no fue un año muy negativo. Después el 2019 fue un año sumamente positivo, 31,5% de suba del Standard & Poor's sin ningún tipo de correcciones de este estilo. 2020, bueno, llegó el COVID, ahí tenemos que hablar de un hecho demasiado extremo como para incorporarlo al análisis, pero bueno, podría considerarse parte de este tipo de correcciones, porque claramente mercado bajista, a pesar de que fue más de un 20% de baja, no fue mercado bajista porque duró 5 semanas, y un mercado bajista en teoría ocurre para depurar la economía. O sea, un mercado bajista ocurre anticipándose y por momentos simultáneamente a una recesión, porque justamente las acciones se adelantan al deterioro que está sufriendo la economía y que por lo tanto van a tener los fundamentos de las empresas, y de la misma manera, por lo general, no siempre, las acciones se recuperan antes de que termine la recesión, porque ya van anticipando que lo peor de la destrucción de valor, de la caída en la actividad económica ya pasó, y que eventualmente está por pegar la vuelta el ciclo económico. Entonces las acciones generalmente se adelantan, como pasó en 2020 con el COVID, cuando el 23 de marzo de 2020 ya las acciones hicieron piso varios meses antes, porque la recesión se declaró por terminada el 31 de julio, o sea que ya en agosto se consideraba que la economía ya había crecido, pero ya en agosto el Standard & Poor's estaba en récord histórico, o sea que ya se había adelantado mucho. Y lo mismo en 2009, por supuesto que también en 2009, el 9 de marzo de 2009, las acciones tocaron piso y iniciaron el mercado alcista en el que todavía estamos, y la recesión también tardó varios meses más en darse por terminada. Entonces, bueno, los contextos de mercado bajista suelen darse con recesiones, pero las correcciones no. Y luego de lo que ocurrió en 2020, tuvimos 2021, que como habrán visto fue un año muy placentero, fue un año muy tranquilo, y bueno, tocaba 2022, y bueno, acá tenemos una corrección de mercado tal como nos va diciendo la estadística. Una vez cada 2 años ocurre al menos una corrección de mercado, tiene que ocurrir de más del 10%. Esto ha sido así. Si ven los discursos de Peter Lynch, por ejemplo, que es uno de las leyendas de Wall Street, y ven las entrevistas que él daba, las conferencias que él daba en la década de los 90, les va a decir más o menos exactamente lo mismo, porque las cosas no han cambiado mucho. Es así, o sea, hay años de baja volatilidad como el 2021, y hay años como este donde, por cuestiones de las elecciones, y en este caso por la política de la Fed y por lo que está ocurriendo en Ucrania, el mercado se pone más volátil y tenemos ese tipo de correcciones. Pero si esto no tiene un correlato con una destrucción del valor de las empresas lo suficientemente grande como para llevar al país a una recesión, bueno, será solo una corrección de mercado que eventualmente terminará, como ya habíamos anunciado y habíamos visto en informes anteriores. Las correcciones suelen durar más o menos entre máximo y mínimo 2 meses y medio, y desde el mínimo hasta lograr nuevamente un récord histórico suelen tardar 3 meses y medio. Pero ahí estamos hablando en ambos casos de promedios, con los cuales en algunos casos se tardó menos, en algunos casos se tardó más. Pero esos son los parámetros que más o menos deberíamos estar manejando. Y bueno, obviamente que si mediante nuestro análisis seguimos concluyendo de que esto no es un mercado bajista, sino que es una corrección que ya ha tocado su piso y posiblemente vuelva a testearlo durante la próxima semana, uno nunca sabe, pero puede ser. Creo que la mitad de las correcciones de más de un 10% históricamente han tenido una especie de doble testeo del piso. Yo pensé que acá habíamos visto un doble testeo, pero podría llegar a ser que veamos otro acá. Pero bueno, si seguimos considerando que esto es una corrección, obviamente que la conclusión que llegamos, por supuesto, es que esto es oportunidad de compra, porque
esperamos que más o menos, si los tiempos entre máximos y mínimos y entre recuperaciones sean más o menos similares a los históricos, tendríamos que considerar que para mediados de año el Standard & Poor's ya debería haber vuelto a récord histórico. Pero claro, estamos hablando en este contexto, en el 22 de abril, en este viernes que el mercado ha cerrado con más de un 2% de baja. Entonces, ¿quién se anima? O sea, ¿quién tiene la templanza para poder comprar en contra de la manada cuando el mercado parecería estar diciendo todo lo contrario? Bueno, la respuesta es: solo compran aquellos que saben lo que compran, aquellos que entienden, obviamente que han hecho el análisis, por supuesto que han analizado, por ejemplo, la curva de tasas, como la vemos acá siempre en los informes, que vemos que la curva de tasa tiene una pendiente muy positiva, a pesar de que la tasa ha llegado a 10 años, lo que importa es el spread entre la de 10 y la de 3 meses, y la verdad es que ese spread incluso ha aumentado, o sea que esto es sumamente positivo para el crecimiento económico de Estados Unidos. Por lo tanto, esto me está presagiando que no hay prácticamente chance de recesión en Estados Unidos para los próximos 12 meses, porque recordemos que las tasas de los bonos no miran al pasado, miran al futuro. Entonces, esto me está presagiando un contexto de crecimiento económico para Estados Unidos durante los próximos 12 meses, con lo cual, si esto es el inicio de un mercado bajista, será tal vez la primera vez en la historia que haya un inicio de mercado bajista sin una recesión, porque la curva de tasa no me está presagiando una recesión. Entonces, si yo hago ese análisis y aparte entiendo la empresa, entiendo la propuesta de valor, entiendo sus ventajas competitivas, aquello que la protegen de las amenazas de la competencia, de la entrada de nuevos competidores, de amenazas gubernamentales, por ejemplo. Yo entiendo de qué manera la empresa puede proteger esa propuesta de valor y los ingresos que va recibiendo. Si además, por supuesto, entiendo la industria en la que está la empresa, para ver bien cuáles son los drivers de la industria, para ver de qué manera esos drivers pueden ser beneficiados por este contexto o por el contexto que vendrá cuando acontezcan en noviembre las elecciones de Estados Unidos, y entonces ya el panorama político de Estados Unidos quede nuevamente estabilizado por al menos un año y medio, hasta que arranque la campaña presidencial de 2024. Bueno, si yo entiendo todas estas cosas, puedo comprar entonces manteniéndome tranquilo, y obviamente estoy comprando en un contexto de incertidumbre, pero bueno, voy a decir una obviedad que puede sonar demasiado, bueno, sí, obviamente demasiado obvia, pero si uno no aprovecha a comprar en los momentos de mucha incertidumbre, está siempre, por supuesto, condenado a comprar con riesgo de estar comprando caro. Porque en los momentos donde ya el panorama se aclara, donde ya está, esto fue una falsa alarma, el mercado ya se está recuperando, al final la economía parece que va a seguir creciendo, no sé, la guerra de Rusia, no sé, ojalá que se termine, o tal vez sigue más o menos su curso y no escala en un conflicto mayor. Bueno, o sea, ya cuando queremos esperar a toda esa claridad para comprar, claramente las acciones que siempre van descontando todo de antemano se nos van a ir y vamos a terminar siempre comprando bastante caro. O sea, la claridad, digamos, se paga muy caro, básicamente. O sea, si uno busca claridad, el mercado financiero, la inversión en acciones, es un lugar muy caro para encontrarla. En los momentos de incertidumbre es donde uno obtiene las mejores joyas, pero siempre y cuando uno entiende qué es lo que está comprando, por qué lo está comprando, y por supuesto tiene un portafolio diversificado para tratar de amortiguar cualquier evento negativo que ocurra puntualmente en una empresa que uno no puede controlar. Así que, a ver, en resumen, como para redondear esta parte, sí, seguimos viendo esta recuperación que está trastabillando en este momento, pero que por ahora no perforó el final de lo que fue la corrección de mercado, porque si no, ahí ya tal vez tendríamos que estar hablando de otras cosas, ya veremos en caso de que acontezca. Seguimos en un contexto de incertidumbre, pero lo bueno es que la incertidumbre va disminuyendo. O sea, es verdad, las acciones odian la incertidumbre, pero puntualmente lo que odian es los contextos de incertidumbre creciente.
y ya no estamos en un contexto de incertidumbre creciente, estamos en un contexto de alta incertidumbre, pero que poco a poco va disminuyendo. O sea, esos son los contextos que uno más, obviamente, debería aprovechar para comprar, pero nuevamente, o sea, para comprar en este contexto hay que estar muy convencido de lo que uno está haciendo, hay que estar muy convencido de las empresas que está comprando, porque cuesta, o sea, cuesta emocionalmente poder ir en contra de lo que dice la mayoría, sobre todo cuando uno en este mundo hiperconectado está todo el tiempo contactándose con inversores que la mayoría no están comprando en este momento, sino que están asustados y están vendiendo. Obviamente, el hecho de ser un analista de valor, un analista fundamental, un analista que invierte en empresas y no en movimientos, hace que uno tenga más predisposición a ser contrario a la manada y de esa manera cuando las cosas se hacen bien le termine ganando a los índices. Pero bueno, todo tiene justamente un costo, o sea, uno está digamos, en un contexto de mucha emocionalidad negativa. Entonces, el costo que uno asume es justamente ese, que uno tiene que ir en contra del consenso y uno tiene que estar muy convencido y a veces las emociones nos juegan muy en contra, a veces uno flaquea y tal vez termina tirando por la borda un buen plan de inversión que tenía buenas ideas que iban a madurar más a largo plazo, tal vez incluso ni siquiera dentro de un año, capaz que dentro de unos meses, y bueno, uno porque no puede resistir la emocionalidad por ver lo que pasa con las acciones en el día a día, termina tirando por la borda el trabajo que tal vez le llevó meses y meses en realizar. Entonces, bueno, este es el contexto en el que estamos. La verdad que en la próxima semana y tal vez en las próximas 2 o 3 semanas ya veremos a ver qué sucede con esto, si efectivamente va nuevamente el Standard & Poor's a intentar ver si hace un doble piso acá y finalmente termina esta corrección de mercado o si pega la vuelta, así que veremos. O sea, yo la verdad no tengo idea que puede llegar la semana que viene ni la otra, así que simplemente me quedo esperando porque tengo buenas acciones en el portafolio, confío en las empresas, confío en la propuesta de valor, en los gerentes de estas empresas, confío en que las industrias de estas empresas están creciendo y que tienen una estructura que le permite a la empresa que yo estoy comprando crear mucho valor para los accionistas, y la creación de valor para los accionistas se traduce eventualmente en subas en los precios de las acciones y en rendimientos que le ganan al índice de referencia. Así que con esto pasamos al siguiente tema que quiero tocar, que bueno, fue justamente algo que ocurrió esta semana, que me da pie para hacer un poco de didáctica, porque no me gusta que los informes sean periodísticos, básicamente comentando más que nada lo que sucedió en la semana, sino que bueno, justamente acá hoy, el miércoles me parece que fue, que se publicó el balance de Netflix, que vino muy mal, no sé si fue martes o miércoles, que vino muy mal, y eso contagió al día siguiente a Facebook. Eso es muy interesante. Obviamente para los que tenemos Facebook duele, aunque también es una gran oportunidad de compra, porque es una ineficiencia del mercado que baje Facebook porque Netflix sacó un mal balance, porque son dos empresas que no son en absoluto comparables. Entonces quiero aprovechar eso, o sea, Netflix presenta un mal balance y al otro día no solo cae Netflix, que cayó muchísimo, sino que también cae Facebook por temor a que pase lo mismo, o sea, siendo que son dos empresas de industrias, o sea, el sector es el mismo, la industria, los dos están en el sector de comunicaciones, pero la industria de ambas empresas son diferentes. O sea, Facebook está en la industria de la publicidad online, o sea, tiene un nombre bastante largo la industria en la que está Google y Facebook, pero Netflix está en otra industria, en la industria que está Disney, por ejemplo. Y es interesante, es muy interesante que haya pasado eso, porque nos muestra el momento del mercado en el que estamos. O sea, cómo la emocionalidad y sobre todo el escepticismo, la negatividad y el pesimismo es justamente lo que está dominando el mercado en este momento. Y como decía Benjamin Graham, el padre intelectual de Warren Buffett, estos son los momentos del mercado donde el mercado está depresivo, donde el mercado está súper negativo y te tira por la cabeza acciones muy valiosas dándotelas a precios extremadamente baratos. Pero claro, o sea, es difícil no contagiarse de ese pesimismo que te está tirando el mercado todos los días,
Y para eso, obviamente, lo que uno necesita es, bueno, sensatez, es ponerse a estudiar, ponerse a ver bien qué es lo que pasa con la empresa, o sea, qué es lo que hace la empresa, o sea, cómo es su modelo de negocios, o sea, cómo está constituida, si tiene mucha deuda, cuáles son sus proyectos a futuro, cuáles son sus diferentes líneas de negocios, quiénes son los gerentes, están capacitados los gerentes para manejar la compañía, a qué tipo de clientes está apuntando la compañía, qué está pasando con la industria de esta empresa, se está expandiendo, está creciendo la industria, está incorporando cada vez más clientes, más usuarios, se está ampliando en ingresos o se está achicando, o ya es una industria que ha quedado bastante más madura y crece simplemente más o menos a un 2-3%, que es lo que más o menos crece la economía del planeta. O sea, todas esas cosas son las que yo tengo que ir analizando para de esa manera hacer una compra informada. Y bueno, y obviamente que si esto sigue bajando, porque por supuesto podría ser que la semana que viene Netflix presenta balance y venga mal el balance, pero no va a venir mal el balance de Netflix porque vino mal el de Netflix, porque la razón por la que Netflix cayó tanto no fue porque perdió algunos usuarios, sino porque anunció que para más adelante espera perder 2 millones de usuarios. O sea, las razones por las que cayó Netflix no fueron tanto por el mal balance que presentó, sino por lo que dijo que va a pasar, porque nunca olvidemos que las acciones no miran el pasado, miran el futuro. Entonces, el balance de Netflix puede venir mal también, pero son empresas que están en industrias completamente diferentes y por eso es que quiero aprovechar justamente lo ocurrido esta semana para explicar un poco el análisis de industrias, porque la verdad es un tema que es un tema que no está para nada explicado en castellano, no encontré material en castellano y tampoco encontré fácilmente material en inglés y mucho menos en libros financieros. A ver, como para que haya un poco de contexto. O sea, yo en este momento estoy escribiendo mi tesis de maestría en finanzas y, como tal vez ya lo he explicado, el tema de mi tesis es el método top-down, o sea, que sería este embudo que explico durante muchos informes, que lo vengo repitiendo siempre. Entonces, la idea sería explicar paso a paso cómo se arma un portafolio con esta metodología, porque esta información que yo no la he encontrado y que incluso buscándola en inglés me ha costado bastante encontrarla, porque no encontré, yo soy ingeniero, o sea, a mí me gustan mucho los paso a paso, me gustan las cosas explicadas con bastante detalle para que cualquiera que lo agarra lo pueda seguir, por más que venga de un contexto humanístico, de un contexto de ciencias exactas o no sé, de una ciencia social, no importa. O sea, que pueda agarrar una metodología y decir, quiero armar un portafolio de inversión con esta metodología, bueno, que lo pueda hacer de manera procedimental, o sea, que lo pueda hacer un paso a paso. Entonces, al empezar a armar esto, armar una metodología, lo que primero me di cuenta era que había, o sea, bueno, ya como ya sabemos, siempre hablamos de drivers económicos financieros, drivers políticos, drivers psicológicos emocionales, que eso me permite armar la selección de activos, que después, una vez que ya armé los activos que voy a tener en el portafolio, hago la subselección de activos, donde ya empiezo a especificar un poquito más, y por último, ya los activos concretos que van a formar parte de mi portafolio. Lo que me encontré al hacer la investigación es que había mucho material de esto, o sea, mucho material para analizar la economía, la finanza, el driver político. Hay una rama entera de las finanzas que es las finanzas del comportamiento, el behavioral finance, hay incluso premios Nobel otorgados a eso, o sea que de acá hay muchísimo material para investigar, para analizar y para armar bien, para hacer un muy buen análisis. También encontré obviamente muchos libros y muy buenos libros que explican, en el caso de las acciones, o sea, si yo eligiera tener acciones en mi portafolio, cómo analizar acciones, cómo analizar compañías de diferentes maneras. Hay algunos que usan una metodología más contable, otros utilizan metodologías más cualitativas, pero hay mucho material al respecto y lo que me encontré fue un gran vacío de información acá en el medio. O sea, si yo quiero armar un portafolio de acciones, y cuando veo acá que dice, para las acciones la subselección sería qué sector voy a poner en el portafolio, qué industria voy a poner en el portafolio, capitalización bursátil y todas esas cosas ya las conocemos, pero principalmente sector e industria, lo que me encontré es que
Incluso en libros financieros no hay prácticamente nada de información de cómo hago el análisis de un sector. O sea, quiero analizar el sector de la salud, quiero poner empresas biotecnológicas en mi portafolio, cómo analizo el sector de la salud, cuáles son los drivers del sector de la salud. Bueno, encontré que había información, pude encontrar información, pero muy poca información, y lo mismo me pasa con industrias. Y, pero con industrias, por ejemplo, encontré, o sea, lo que me llamó la atención de la información con respecto al análisis de industrias es que la mayor, o sea, al principio la mayor cantidad de información que encontraba en libros financieros provenían de libros que estaban acá, o sea, que eran libros que analizaban empresas y ponían al análisis de la industria como un paso del análisis de una empresa o como un derivado del análisis de una empresa. Esto es totalmente el método opuesto al que yo quiero. O sea, es el método el que se llama bottom-up, que es el opuesto al top-down. O sea, es decir, yo elijo las acciones que me gustan. Bueno, no sé, me gusta Tesla, me gusta Amazon, me gusta Apple, me gusta Microsoft, me gusta Facebook, armo todas esas acciones y después las industrias y los sectores me quedan como un efecto secundario y terciario, como un derivado de las acciones que elegí. Bueno, toda la bibliografía académica demuestra que no es la forma correcta de armar un portafolio, de que haciéndolo de esta forma uno evita la mayor cantidad de problemas. Pero lo que me encontraba era eso, que no había libros que se detuvieran a explicar bien cómo se analizan sectores y cómo se analizan industrias, sino que muchas veces decían, bueno, entre los pasos para analizar una compañía uno tiene que analizar sus negocios, por supuesto su línea de negocio, lo que sería su propuesta de valor, o sea, cuáles son sus segmentos de negocio, cuáles son sus servicios, qué tipo de cliente es el que apunta a la compañía, cómo son sus gerentes, la trayectoria de sus gerentes, la idoneidad de sus gerentes, la parte financiera, cómo se financia la compañía, cuáles son las oportunidades de crecimiento y la industria. O sea, como un paso más es a qué industria pertenece la compañía, está creciendo la industria, o sea, o sea, qué características tiene, cómo son los otros players, o sea, las otras empresas. Entonces me he dado cuenta de eso. Y bueno, una de las características que tiene el análisis de sectores, por lo cual es algo que es muy complicado de hacer, es que es algo muy abstracto. O sea, es algo que te puede servir a analizar un sector, pero te terminás a un nivel como demasiado abstracto porque, por ejemplo, dentro del sector de consumo discrecional, uno tiene industrias tan diferentes entre sí como la de las franquicias de alimentos y bebidas, donde puede estar Starbucks, donde puede estar McDonald's, pero también están las automotrices. Entonces son dos industrias completamente diferentes que están dentro del sector de consumo discrecional. ¿Por qué? Porque uno de los drivers del sector de consumo discrecional es que es muy sensible al ciclo económico. Entonces, esa es una de las características. Entonces, es un sector cuyas todas las industrias que lo constituyen son bastante sensibles al ciclo económico porque justamente es consumo discrecional. O sea, la gente corta ese tipo de consumos cuando se viene una recesión, siendo que no corta, por ejemplo, un medicamento para la diabetes que puede estar tomando. Entonces el sector de la salud, por ejemplo, no es sensible al ciclo económico, sino que es un sector que se considera defensivo, aunque tampoco anda mal en contextos de crecimiento económico. Entonces, eso era como algo muy complejo de hacer, el hecho de analizar un sector, porque es algo abstracto que engloba industrias que son muy diferentes entre sí. Entonces, lo más manejable que hay cuando uno arma un portafolio, una vez que ha elegido, por ejemplo, invertir un 100% de su dinero en acciones, por ejemplo, si uno dice, bueno, a mí me gustan las acciones, quiero armar un portafolio 100% de acciones porque a largo plazo creo que es lo que más da rendimiento. En ese caso ya por ahí puede hacer un análisis de sectores, pero sería algo como ya algo demasiado muy abstracto. Pero lo que sí es algo manejable y que efectivamente se puede armar en una especie de paso a paso, que sí se puede procedimentar, armar procedimientos para poder hacerlo, es la industria. En ese caso sí encontré bastante material que voy a compartir, que permite a uno poder analizar una industria cualquiera sea, pero no lo encontré en
en libros financieros. O sea, en los libros financieros la verdad que los análisis de industrias que hay son bastante superficiales, o sea, son pero cortos y la verdad es que dejan bastante que desear. Pero si uno se va a los libros empresariales, los libros que están dirigidos a empresarios, a emprendedores, que hablan básicamente cómo crear ventajas competitivas para una compañía, esos libros sí abordan de manera bastante profunda y con un paso a paso la forma de analizar una industria. Entonces, el autor que más me ha gustado es Jay Barney, J.B. Barney, que tiene dos libros que me han gustado muchísimo, que vuelvo a lo mismo, a lo que decía, ¿no? O sea, no está dirigido a inversores, no está dirigido a value investor, como seríamos nosotros, o a inversores de valor, pero bueno, nosotros ya hemos dicho en varios informes que invertimos con enfoque empresarial, o sea, nosotros no invertimos en movimientos, no invertimos en subas y bajas, en pisos y techos, nosotros invertimos en compañías y por lo tanto este tipo de libros, a pesar de no estar dirigidos a inversores, nos sirven bastante porque nosotros invertimos con un enfoque empresarial. Entonces, este autor tiene este libro y este otro libro que se llama Ganando y sosteniendo ventajas competitivas, en los que explica muy bien y de manera detallada y paso a paso cómo se analiza correctamente una compañía, sobre todo acá en el capítulo 2. Por eso quiero avanzar un poquito para explicar, y todo esto va a terminar siendo para explicar con el ejemplo de Facebook y de Netflix, como para que entendamos por qué no son empresas comparables. Bueno, el capítulo arranca poniendo como ejemplo la industria de la música en streaming, que es una industria que incluso hasta el día de hoy sigue siendo una industria emergente. Hace toda una descripción, arranca diciendo understanding entendiendo el ambiente general de la compañía. Esta primera parte está bien, pero lo mejor viene después, toda esta parte. Y llegamos hasta acá. Bueno, el modelo que se utiliza para analizar una industria es el modelo que se conoce como estructura, conducta y performance. Acá dice que inició, o sea, fue un modelo que comenzó a utilizarse en los años 30, que empezó a utilizarse por los gobiernos, más que nada para ver las regulaciones que podían tener en las industrias, y que después hubieron economistas y empresarios que se dieron cuenta que ese mismo modelo podía servir justamente para ellos mismos, hacer un análisis de la industria en la que ellos estaban para poder encontrar amenazas que tenían con respecto a su rentabilidad y también oportunidades de crecimiento. Y bueno, acá es donde resume más que nada cómo se hace este estudio, y acá es lo que yo les comentaba, lo del paso a paso, porque lo que hace básicamente es decir, bueno, lo que se analiza es la estructura, la conducta de la compañía y la performance. Entonces, lo primero que uno hace, uno dice, bueno, me tengo que enfrentar, quiero invertir, no sé, en Tesla, por ejemplo, que está en la industria automotriz. Uno podría decirme, está en la industria en realidad de los autos eléctricos. Sí, es verdad, pero obviamente que ya tiene competencia dentro de la industria, así que está dentro de la industria automotriz. Y otra persona podría decirme, bueno, no, pero es una empresa tecnológica porque está haciendo otros desarrollos. Bueno, sí, pero por ahora la mayor fuente de su ingreso son los autos. Así que yo quiero analizar Tesla, por ejemplo. Tengo que analizar la industria automotriz. Entonces, ¿qué es lo que me dice Jay Barney? Que utilizando este modelo, lo que tengo que hacer es primero, obviamente, fijarme el número de empresas competidoras. Obviamente que esto no quiere decir que simplemente las cuente, sino que vea cuáles son las principales empresas competidoras de Tesla en este caso, por ejemplo, que vea obviamente cuáles son, a ver el tamaño de cuota de mercado que tienen, el tipo de productos que tienen, a ver más que nada para ver qué tan parecido, porque lo que me va a pedir después es esto, homogeneidad de productos, o sea que yo analice productos, y cuando digo productos digo también servicios, o sea, qué tan parecidos son los productos y los servicios que ofrecen las empresas que pertenecen a esta industria, y luego por supuesto costos de entrada y salida, o sea, si hay barreras de entrada, si hay forma para las empresas de protegerse del ingreso de nuevos competidores, y obviamente también si hay algunas barreras de salida o si cuesta mucho salir de la industria, o
si la tasa de entrada en la industria es mayor a la de salida o si son equiparables. Bueno, todas esas cosas uno las tiene que analizar para ver, porque justamente eso me va a determinar si en una industria hay fuertes barreras de entrada y salida. Y justamente cuando digo barreras de entrada, digo fosos defensivos. O sea, muchas veces habrán escuchado en estos informes que hemos incluso recomendado libros sobre fosos defensivos. Bueno, la manera en la que la academia llama a los fosos defensivos son justamente barreras de entrada. O sea, un foso defensivo, como puede ser la marca de Apple, por ejemplo, la marca de Tesla, es una barrera de entrada para una empresa que quiera ir a competirle, porque eso ya genera fidelidad en los clientes, genera imagen, genera, bueno, una barrera que una empresa competidora que no cuenta con eso va a tener que sortear si es que quiere quitarle cuota de mercado a Tesla, por ejemplo, en caso de que la industria ya sea madura. Después, una vez que uno ya ha analizado la estructura de la industria, lo que viene es el comportamiento de la compañía, o sea, las estrategias que utilizan las compañías para alcanzar ventajas competitivas. O sea, yo analizo, por ejemplo, la industria automotriz, entonces pienso, a ver, cuáles son las estrategias que utilizan en general las empresas de esta industria y en particular la empresa que yo estoy analizando para intentar crear ventajas competitivas, para intentar superar en rendimiento a las competidoras. O sea, si mi empresa tiene un costo de capital del 10%, bueno, todos los rendimientos sobre el capital invertido que obtenga por encima del 10% van a crear valor para el accionista, y cuanto más grandes sean las ventajas competitivas de la compañía que yo esté analizando, más alto va a ser ese rendimiento del capital con respecto al costo de capital y más valor va a crear para los accionistas. Entonces, cuando yo estoy analizando una industria, tengo que ver cuáles son las estrategias que típicamente utilizan las empresas de esa industria para poder construir ventajas competitivas que le permitan obtener altos rendimientos del capital y, por supuesto, que en caso de que estén obteniendo un muy buen rendimiento, mantener alejados a los competidores que van a intentar, por supuesto, copiarla. Y por último, por supuesto, performance, o sea, el rendimiento que están teniendo. Dice, bueno, a nivel de empresa puede tener una desventaja, o sea, puede ser, o sea, yo estoy analizando una compañía en particular, puede tener una desventaja competitiva, o sea, que quiere decir que puede estar obteniendo un rendimiento inferior al promedio de la industria. Paridad, que quiere decir que si, por ejemplo, más o menos el costo de capital de las empresas, vamos a poner de la industria automotriz en este caso, si el costo de capital de este tipo de compañías, cuando yo calculo, es más o menos 10% en dólares, si estamos hablando de que es una industria muy madura, que bueno, lo era hasta que apareció Tesla, ahora ha tenido una disrupción muy interesante, pero si por ejemplo estoy analizando la industria de bebidas dentro del sector de consumo básico, donde están Coca-Cola y bueno, todas las demás marcas de bebidas, esa industria es completamente madura y el rendimiento que obtienen esas compañías es muy similar al costo de capital. O sea, si el costo de capital, volvemos a lo mismo, es 10%, esas empresas pueden estar ganando un 11, un 12, un 13%, o sea, no están ganando un rendimiento muy por encima del costo de capital. Eso es lo que se llama paridad, o sea, paridad competitiva. O sea, todas están ganando más o menos el mismo rendimiento del capital, están creando valor para el accionista, pero en realidad están casi ganando el costo de capital. O sea, están haciendo como lo mínimo para sobrevivir, para crear un poquito de valor para el accionista, repartírselo como dividendo y nada más, digamos. Están sobreviviendo esas compañías porque como que ya no pueden crecer más porque ya la industria ha madurado, digamos, está completamente madura, está llena de competidores y bueno, hasta ahí llegó, podríamos decir. Y bueno, obviamente que también puede ser obviamente que además de desventaja competitiva, paridad, también está por supuesto la ventaja competitiva temporal o sostenible, que es lo que estamos buscando nosotros. Estamos buscando comprar empresas que tengan ventajas competitivas no solo temporales, sino también sostenibles en el tiempo. Y después también pone algo ya a nivel de sociedad, pero creo que se entendió, o sea, se entendió bien cuáles son los pasos que propone Jay Barney y que creo que son justamente los pasos que tenemos que seguir a la hora de analizar una industria, cualquiera sea de las industrias, de los sectores del mercado que estemos
que estemos analizando, y me parece muy interesante esto. Voy a tratar de traducir estos dos párrafos porque me parecieron muy interesantes. A ver, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible. Dice, los atributos de la estructura de una industria dentro de la que opera una compañía define el rango de opciones o alternativas y de restricciones que enfrenta la compañía. O sea, de vuelta, los atributos, las características de la estructura de la industria dentro de la que opera la compañía define el rango de opciones y de restricciones que va a enfrentar la compañía. En algunas industrias las empresas enfrentan muy pocas opciones, o sea, tienen muy pocas opciones y enfrentan muchas restricciones, como pueden ser, por ejemplo, las industrias de utilities o las industrias, como yo le decía, como la que está Coca-Cola, por ejemplo, o la que está incluso McDonald's, que son industrias muy maduras y que obviamente están muy restringidas por la gran cantidad de competencia que tienen. En la industria, en el sector de utilities, por ejemplo, la restricción viene por parte del gobierno, de la alta regulación gubernamental que el gobierno pone sobre esas compañías. En general, las empresas en estas industrias solo pueden obtener paridad competitiva. Entonces, en aquellas industrias en las que las empresas tienen pocas opciones para generar valor para el accionista, para tratar de expandir su modelo de negocio, crear segmentos de negocios nuevos, modificar su propuesta de valor y enfrentan muchas restricciones porque puede ser que tengan muchas regulaciones gubernamentales o una enorme cantidad de competencia en ese tipo de industrias, como dice acá, las empresas solo pueden obtener paridad competitiva, o sea, solo pueden ganar el costo de capital o un poco más, crearán valor para el accionista pero muy poquito. En esta configuración, la estructura de una industria determina completamente tanto la conducta que va a tener la compañía y el rendimiento de la compañía de largo plazo, como dice acá. Dice, sin embargo, en otras menos competitivas industrias, o sea, industrias menos competitivas, las empresas enfrentan menos restricciones y tienen a su disposición un mayor rango de opciones, de alternativas para comportarse, o sea, para desarrollar estrategias de negocios. Algunas de estas opciones pueden permitirle obtener ventajas competitivas. Entonces, como por acá, algunas de esas opciones les permiten obtener ventajas competitivas. Sin embargo, incluso cuando las empresas tienen más opciones sobre cómo comportarse, la estructura de la industria aún así restringe el rango de opciones. O sea, por eso es tan importante el análisis de una industria, porque siempre va a determinar qué tan acotada está la compañía en cuanto a los negocios que puede desarrollar. Más aún, dice, como veremos más adelante en este capítulo, la estructura de una industria puede también tener un impacto en cuánto tiempo una empresa puede esperar mantener sus ventajas competitivas en el tiempo ante el enfrentamiento que puede tener de una competencia que se incrementa. Va de vuelta. La estructura de una industria también tiene un impacto en la cantidad de tiempo que una compañía, una empresa puede mantener sus ventajas competitivas a lo largo del tiempo a medida que va enfrentando una competencia creciente. Entonces, este libro me parece fundamental. O sea, yo en mi tesis estoy tomando este capítulo, el capítulo 2 de este libro, para describir bien y que haya de una vez por todas en castellano un manual paso a paso sobre cómo se debería hacer el análisis de una industria. Calculo que para junio tal vez ya lo tenga terminado, porque me parece muy importante, porque obviamente esto sigue y después de todo lo que dice, obviamente que incluye también a las fuerzas competitivas de Porter. O sea, si alguno ha tenido alguna clase de economía o de administración de empresas, seguramente conocerá las fuerzas competitivas, las 5 fuerzas competitivas de Porter, que eran, como muestra acá. Acá está buenísimo porque las pone como si fueran amenazas. O sea, cuando yo analizo una industria
las 5 fuerzas competitivas de Porter me aparecen acá como si fueran amenazas. Entonces lo que yo hago, una vez que hago el análisis previo, el análisis que describí anteriormente sobre las empresas que participan en una industria, los tipos de productos que tienen, o sea, qué estrategias utilizan las compañías para poder obtener ventajas competitivas y qué rendimiento están teniendo las compañías. Después, una vez que ya tengo eso bien claro, lo que empiezo a analizar son las amenazas que pueden perjudicar los rendimientos de las compañías. O sea, amenazas de incremento, vamos a empezar por el 1, que sería las amenazas que pueden venir por parte de los proveedores, por ejemplo, que los proveedores se concentren y adquieran poder y le impongan precios a la empresa que yo estoy analizando, las amenazas de productos sustitutos a menor costo, las amenazas de un incremento en la competitividad por parte de las empresas que ya se encuentran en la industria, las amenazas de nuevos competidores y las amenazas de que los clientes adquieran más poder y obliguen a las compañías a bajar sus precios y por lo tanto obviamente disminuyendo sus márgenes de rentabilidad. O sea, ya con todo esto yo ya voy adquiriendo, a medida que voy haciendo todo este análisis, voy adquiriendo una gran cantidad de información con respecto a la industria y eso me permite poder describir bien el contexto en el que está la compañía, o sea, y qué posibilidades tiene la compañía de crear ventajas competitivas si es que las está creando y en caso de que ya las tenga, bueno, qué posibilidades tiene para mantenerlas a lo largo del tiempo, porque eso va a estar fuertemente definido por la industria en la que se encuentra la compañía. Bueno, esto también es sumamente interesante, que lo que dicen es que también nosotros, si hemos dado economía incluso en la escuela secundaria, nos han hablado de competencia perfecta, de monopolio, de oligopolio, de competencia monopólica, que aunque parece una contradicción en sí misma, existe. Y lo que dice acá el autor es que estos 4 tipos de entornos competitivos dependen del grado en el cual se plasmen estas 5 fuerzas. Entonces, un entorno competitivo en el cual estas 5 fuerzas son inexistentes se llama monopolio. Un entorno competitivo en el cual estas 5 fuerzas están muy presentes y están muy vigentes y presionan todo el tiempo a las empresas de la industria, eso se llama competencia perfecta. Entonces lo que dicen es, bueno, esos serían como los extremos, y tanto el oligopolio como la competencia monopólica, y acá da algunos ejemplos como la pasta de dientes, el shampoo, con grandes empresas, con productos heterogéneos, por ejemplo. Lo que marca el autor es que decir, bueno, esto es con las 5 fuerzas muy intensas, estos con las 5 fuerzas casi inexistentes, y estos un poco en el medio, o sea, con mayor o menor grado de una o de otra fuerza. Y ya la última parte, bueno, obviamente que va a describir cada una de las barreras de entrada, va a describir cada una de las amenazas, que esto va a ser muy interesante para leerlo y para analizarlo. Pero la parte que más me interesa es la de las oportunidades, porque obviamente así como la estructura de la industria te genera amenazas, también te genera oportunidades. Entonces acá, ya una vez que describiste las amenazas, lo que ves es eso, o sea, qué oportunidades le brinda la estructura de la industria a la compañía que yo estoy analizando para crear valor para sus accionistas. Y acá hace un cuadrito de diferentes estructuras de industrias con las oportunidades que generan, pero la verdad que este cuadrito está como demasiado soso, o sea, demasiado poco detallado, y sí está muy bien descrito en este otro libro, que también o sea, repite muchísimo de este libro, pero tiene algunas cosas diferentes, más que nada en el capítulo 3, que muestra justamente evaluando las amenazas ambientales, y el capítulo 4, que es evaluando las oportunidades ambientales, y cuando digo ambientales digo la industria. Está este cuadro que vimos recién, acá lo ven, o sea, este mismo cuadro que acá lo vemos así bastante chiquitito, en este otro libro que es anterior a este, está mucho mejor detallado, así que vamos a aprovechar esto para aparte explicar un poquito la diferencia entre Netflix y Facebook. O sea,
Cuando yo analizo una industria, y piénsenlo para las compañías que ustedes tienen en el portafolio, que seguramente ya deben haber estudiado bastante bien las industrias en las que están esas compañías, y si no, esto es una buena oportunidad para empezar a hacerlo. Estos son los tipos de industrias que yo me puedo encontrar en cualquier empresa que está cotizando en el mercado. O sea, yo puedo tener una industria fragmentada, puedo tener una industria emergente, o sea, una nueva industria, una industria que están haciendo. Puedo tener una industria madura, una industria como la que dijimos, la de Coca-Cola, las bebidas, la industria de las bebidas, dentro del sector de consumo básico. O sea, es una industria que está totalmente madura, llena de competidores. O sea, algunos ganarán un poco más. Por ejemplo, Coca-Cola, que tiene poder de marca, puede ganar más que Pepsi, pero más o menos todas las compañías ya no tienen lugar a donde expandirse y es como que les cuesta mucho poder incrementar sus ingresos. Puedo tener también, por supuesto, industrias que están en declive. Puedo tener acá industrias internacionales. La verdad que esta me parece una estructura innecesaria porque está contenida en las otras. Una industria de red, que es justamente la industria en la que está Facebook, Mercado Libre, Amazon, por ejemplo. Una industria hipercompetitiva y una industria vacía de núcleo. Bueno, yo me voy a concentrar principalmente en la industria de red, que es la industria en la que está Facebook, la industria emergente y la industria fragmentada. A ver, cuando Netflix arrancó con su plataforma de streaming allá por el 2012, era una industria emergente. Entonces, ¿qué es lo que dice acá el autor? ¿Cuáles son? Si yo estoy mirando y analizando una empresa que está en una industria emergente, como puede ser, por ejemplo, Facebook ahora, que está en esta industria nueva de la realidad virtual. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué tengo que buscar que esté haciendo la empresa? Porque son justamente las oportunidades que le van a permitir crear valor para los accionistas. Bueno, lo que acá me dice el autor es que tengo que encontrar aquellas empresas que sean los que primeros muevan, o sea, los primeros que se metan dentro de la industria, porque son justamente los que van a poder liderar el cambio tecnológico, van a poder obtener o crear los activos estratégicos y van a poder crear costos de cambio para los clientes. Entonces, pensemos en Netflix en el 2012. Era la primera empresa, estaba creando prácticamente una industria emergente del consumo de video en streaming, estaba sola en esa industria, era la primera empresa, era el primer actor en esa industria, con lo cual era un océano azul. O sea, Netflix navegaba tranquilo por ahí, o sea, tenía todas las licencias, tenía la grandísima mayoría de los clientes y tenía que invertir poco en contenido porque tenía las licencias de las productoras. Entonces, era una empresa que obviamente tenía un futuro espectacular por delante y una enorme capacidad de crear valor para los accionistas. Ahora, ¿dónde está Netflix ahora? Netflix ahora está en una industria fragmentada con muchos competidores muy fuertes que encima tienen licencias exclusivas a las cuales Netflix no puede acceder. Entonces, Netflix está, como veíamos antes, con pocas opciones y con muchísimas restricciones, cuando antes, al principio, tenía muchas opciones a disposición y muy pocas restricciones, porque era la empresa líder de una industria emergente. Entonces, el futuro de Netflix es muy complicado de ver, porque está en una industria fragmentada y lo que recomienda acá el autor es la consolidación, y eso es muy difícil de hacer para Netflix, porque las otras compañías no le van a vender sus licencias. O sea, lo que tendría que tratar de hacer Netflix, uno podría decir, es, bueno, hacer un pacto con Disney, tratar de hacer un pacto con HBO para poder tener licencias que no tiene. Bueno, no se las van a vender, no se las van a dar. Esa alternativa ya está, ya se las quitaron, no se las van a devolver, a menos que ellos tengan problemas con sus propias plataformas y necesitan dinero y decidan vender las licencias. Pero, a ver, lo que recomienda acá, que lo que debería ser una empresa para poder crear valor para los accionistas, y por lo tanto la empresa que yo debería buscar en una industria fragmentada, no es justamente el caso de Netflix, porque las únicas estrategias, las únicas alternativas que le quedan a disposición a Netflix son invertir cada vez más dinero en contenido, y eso no te garantiza que el contenido va a ser de calidad y que te va a atraer clientes, o, por ejemplo, ir como
un modelo, digamos, ir más o menos hacia un modelo de negocio similar al de YouTube, por ejemplo, que sería gratis con publicidad, o sea, tener una alternativa de gratis con publicidad o de muy bajo costo con publicidad. Bueno, ahí veremos qué hace la gerencia, porque es la gerencia la encargada de hacer eso. Pero bueno, claramente estamos ante una compañía que está en una industria completamente diferente de la que era hace 8 años atrás o 5 años atrás, y que tiene muy pocas alternativas a disposición para poder volver a crear valor para los accionistas en la cantidad en que lo creaba antes. Entonces, cuando hablo de Netflix, hablo de ese tipo de compañía. Ahora, cuando hablo de Facebook, yo hablo acá. O sea, cuando hablo de Facebook, yo hablo de una empresa que está en la industria de redes, y como dice acá, las oportunidades son justamente, al igual que era en el de la industria emergente, también tiene las oportunidades de el primero que mueve, digamos, el primero que se mete en la industria, que en el caso de Facebook no fue Facebook, fue MySpace, pero Facebook fue el primero que se dio cuenta que el consumo de redes sociales se iba a dar principalmente por celulares, y por lo tanto sacó su aplicación para celulares mucho antes que MySpace, y ahí lo liquidó, lo sacó completamente del mercado. Pero además lo que vemos acá es que la industria de redes tiene la característica de que el ganador se lo lleva todo. O sea, es una industria muy particular. Pensemos en Mercado Libre. Acá en Argentina antes existía Derremate.com. Derremate.com dejó de existir, de hecho fue adquirido por Mercado Libre. Obviamente Mercado Libre tiene competencia en Latinoamérica con Amazon y con otras empresas, pero este tipo de industrias tiene estas características. Entonces, cuando yo analizo una industria como puede ser la venta minorista online, que tiene forma de industria de red, lo que tengo que buscar son empresas que sean o los primeros que se metieron o los que han logrado esta estrategia de el ganador se lo lleva todo. En el caso de Facebook no fue la primera, pero sí la que logró el ganador se lo lleva todo. En el caso de Mercado Libre no sé si fue la primera, pero si no también estuvo ahí cerquita de ser la primera, y claramente fue el que se lo terminó llevando todo. Pero el problema con Facebook es que está invirtiendo fuertemente en una industria emergente, y ahí viene el problema con Facebook, de que además de ser una industria de red, es de ser una empresa de una industria de red, también es una empresa que está en una industria emergente. Por lo tanto, está haciendo las cosas correctamente porque es el primer actor, es el primero que está metiéndose. Microsoft también está metiéndose y hay otras empresas chiquitas, pero Facebook es tal vez el que esté más comprometido y el que esté invirtiendo más en esta industria. Y por lo tanto, obviamente, va a ser el que, si sale bien, va a tener el liderazgo tecnológico, va a crear los activos estratégicos y va a crear también altos costos de cambio para aquellos clientes que comiencen a usar el metaverso de Facebook, y si eventualmente es exitoso no van a querer cambiarse a metaversos de la competencia, o tal vez se abran cuentas simultáneas como hacen la gente que tiene cuentas en varias redes sociales. Entonces, no son comparables. O sea, todo esto que dije es para decir Netflix y Facebook no son comparables. O sea, estamos hablando de empresas que están en industrias completamente diferentes, que enfrentan restricciones y oportunidades completamente diferentes, y que por lo tanto, tal vez con la baja que tuvo Facebook esta semana me estuvo dando oportunidad de compra. Veremos lo que pasa la semana que viene con el balance. Pero claramente, si el balance viene mal y Facebook sigue cayendo, no es porque se asemeje en algo a Netflix. O sea, cuando yo analizo a Facebook y lo hago en este framework, en esta metodología, en este marco de análisis donde analizo la industria, veo por un lado que Netflix la tiene muy complicada, y que Facebook está siendo muy castigado por la mala reputación que tiene su gerencia, porque el mercado también está atravesando un contexto de mucha negatividad y mucho escepticismo, y porque está invirtiendo mucho dinero en una industria emergente, y que por lo tanto no se tiene seguridad de que vaya a resultar bien, porque no se tiene información sobre la propuesta de valor. O sea, si uno ve los videos que se han publicado, son prometedores, pero no son la propuesta de valor. Y si yo no tengo la propuesta de valor que me va a ofrecer Facebook con respecto a la industria de la realidad virtual, entiendo que estoy en este caso
confiando en la gerencia, o sea, confiando en Zuckerberg, confiando en el equipo técnico que tiene y que los que me han mostrado como prueba de concepto que parece prometedor, bueno, terminará plasmándose de manera bastante similar en la realidad. Entonces, espero, bueno, que cuando termine el análisis después poder publicarlo para que pueda ayudar a quienes quieran aprender a analizar industrias, pero bueno, creo que aunque sea con el resumen que pude dar hoy, o sea, que quede algo claro de cómo se analiza una industria, de que es posible analizar paso a paso una industria y de que sí o sí cuando analizamos compañías también tenemos que analizar la industria, porque como lo vimos acá en estos libros, es la estructura de la industria la que me va a explicar mucho si yo tengo que preocuparme con una compañía o quedarme tranquilo. Porque yo con Netflix, si yo tuviera Netflix en mi portafolio, por supuesto que estaría muy preocupado. Porque Netflix está acá. O sea, Netflix está acá, está en una industria muy fragmentada, con muy pocas opciones. Veremos qué hace la gerencia, pero está muy complicada Netflix. Ahora, Facebook está acá, líder indiscutida de la industria de redes sociales, e invirtiendo fuertemente acá. Entonces, entiendo que el mercado no quiera la gerencia, entiendo que el mercado tenga sus dudas y entiendo que el mercado esté en un contexto muy negativo. Pero en mi caso, yo estoy muy tranquilo con Facebook porque miro la industria en la que está, miro la compañía, miro la gerencia y sé que a pesar de todo lo que haya pasado durante este año, si uno piensa a largo plazo, y cuando digo largo plazo digo 24 meses o más, uno debería estar tranquilo con la empresa en el portafolio porque si analiza la industria y analiza la propuesta de valor de la compañía y analiza la actualidad de la compañía, o sea, uno mira que la empresa sigue ganando dinero, que no tiene deuda, que tiene márgenes de rentabilidad arriba del 30%, es una compañía que está muy bien y que no hay razones para creer que va a empezar a andar mal. Bueno, último tema de la semana que quiero tocar es el quantitative tightening, o sea, la reducción de la hoja de balance que la Fed anunció que va a comenzar ya desde mayo. O sea, no es la primera vez que tenemos un quantitative tightening. Ya tuvimos uno en 2018 y 2019, el mercado no se cayó, las tasas no se fueron a las nubes, el bono a 10 años no es que se fue a las nubes, se fue al 3% y después bajó, como está pasando ahora, pero aún así hay gente muy asustada. O sea, ¿por qué hay gente muy asustada? Básicamente por este gráfico que circula en diferentes versiones. Este gráfico suele circular cuando hablan de la Fed, de la expansión de la hoja de balance, de que la Fed va a reducir su hoja de balance. Suele aparecer este gráfico que más o menos intenta dar a entender que la hoja de balance de la Fed, que la vemos en verde, tiene una correlación con el Standard & Poor's, que lo vemos acá en amarillo. Todo lo que te dicen es, mira, cuando en 2009 comenzó el mercado alcista, no era que las acciones mejoraban porque mejoraban las ganancias de las empresas, porque la economía de Estados Unidos mejoraba, sino porque la Fed metía plata en el mercado. Entonces ves acá, mira, acá cuando se detuvo, fíjate que se detuvo el mercado y fíjate acá cuando empezó a bajar, ves que acá baja también y ves que después del COVID empieza a subir y el mercado, las acciones vuelven a subir también, ¿ves? O sea, no es que las acciones estén ganando más dinero, no es que la economía esté creciendo, es que la Fed está inyectando dinero. Me río solo de decirlo, o sea, es ridículo solo pensarlo, solo pensar, o sea, cuando uno mira los balances de las compañías de la década anterior, es ridículo creer que, o sea, es hasta ofensivo, incluso para los gerentes, o sea, para los empleados, es ofensivo incluso creer que toda la creación de valor para los accionistas que hubo durante la década anterior, todo lo que subieron las empresas, todo lo que creció la economía de Estados Unidos, se dio solamente porque la Fed estaba inyectando dinero en la economía. O sea, es increíble, pero bueno, pero hay gente que pone este gráfico y que quiere dar a entender que hay una cierta correlación entre la hoja de balance de la Fed y el Standard & Poor's. Y claro, como ahora se viene esta parte de acá, que es cuando la Fed empieza a reducir la hoja de balance, se viene a partir del mes que viene, lo que dicen es, guarda, porque acá como esto aumentó y vemos que las acciones aumentaban, al reducir la hoja de balance, se viene la baja. O sea, otra razón más para creer que se viene un mercado bajista. Bueno,
Lo primero que tengo que decir es que obviamente esto no resiste ningún tipo de análisis, o sea, no resiste ninguna lógica. Las acciones suben porque descuentan las ganancias de las compañías. O sea, si uno mira los rendimientos de las acciones de una compañía en periodos de 5, 10 años y mira cómo crecieron las ganancias de la compañía en 5, 10 años, debería ver que más o menos van a la par. Obviamente las acciones tienen mucho componente de emocionalidad, de coyuntura, de contexto, mientras que las ganancias de las compañías se publican una vez cada 3 meses, pero más o menos uno tendría que ver eso, porque justamente, o sea, cuando yo soy accionista, mi derecho es a una parte de las ganancias de la compañía. Entonces las acciones, por definición teórica, definición lógica, deben valer lo que vale la porción de las ganancias de las compañías que me corresponde a mí. Entonces, si las ganancias de las compañías aumentan, entonces también debería aumentar el precio de mis acciones, y si las ganancias de la compañía bajan, lo mismo debería pasar con el precio de las acciones. O sea, no tiene nada que ver lo que pase con la hoja de balance de la Fed. Pero claro, ¿qué es lo que pasa con este gráfico? Este gráfico está manipulado. ¿Por qué está manipulado? Porque a pesar de que el eje X es el mismo para las dos variables, el eje Y está manipulado de tal manera de que parezca que acá en la parte derecha convergen ambas variables, como con la idea de decir, bueno, o sea, estas variables se están moviendo de manera correlacionada. ¿Qué pasó? Básicamente lo que hice fue hacer un test de correlación y me dio esto. O sea, ¿cómo se hace un test de correlación? Muy fácil. O sea, para conseguir los datos, esta es la base de datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, con lo cual yo creería que estoy hablando de información confiable. Acá, por ejemplo, tengo lo mismo que acá mostré, lo tengo acá, nada más que acá los ejes están manipulados para dar una idea de que están más correlacionados. Acá, como no toqueteé los ejes Y, da una idea de que tal vez no estén tan correlacionadas estas dos variables. Entonces, si yo me quiero descargar esta información, podría venir acá y descargármela. Y de esa manera podría hacer un test de correlación. Obviamente tendría que cambiar estas variables, tendría que venir a editar este gráfico, por ejemplo, venir acá, venir por ejemplo acá al Standard & Poor's y en vez de decir que me muestre el índice, me muestre por ejemplo el porcentaje de cambio. Entonces yo podría ver el porcentaje de cambio mensual del Standard & Poor's y el porcentaje de cambio de la hoja de balance de la Reserva Federal, y de tal manera ver eso, si se mueven de manera correlacionada. O sea, ¿qué quiere decir? Que se mueven en la misma dirección, que cuando uno aumenta, cuando el otro disminuye, el otro disminuye. Y lo que hice fue eso, fue básicamente tomar los datos así de los últimos 10 años de la hoja de balance de la Fed con el Standard & Poor's, poner en el eje X la variación porcentual mensual del Standard & Poor's, en el eje Y la variación porcentual mensual de la hoja de balances de activos de la Fed. Hice un test de correlación y me dio, creo que nunca en mi vida una correlación me dio tan cercana a cero como esta. O sea, no hay correlación. O sea, si queremos mirarlo gráficamente y buscarle una correlación, creer que tiene una correlación, podemos creerlo tal vez mirando acá este gráfico, pero a ver, si yo hago un test de correlación, no hay correlación. O sea, ya está, no, fuera de la discusión. O sea, cuando una persona quiera publicar en un grupo de WhatsApp, en Twitter, en Facebook, no sé, en cualquier parte, y decir que cuidado porque el mes que viene va a empezar a bajar la hoja de balance de la Fed, y que por eso es probable que las acciones que ya vienen bastante golpeadas vayan a seguir bajando. Bueno, no creamos en eso, porque por lo menos los datos acá no me muestran que sean dos variables que estén correlacionadas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo lógicamente cuando veo este tipo de gráficos? Bueno, la Reserva Federal me brinda su herramienta de gráfica donde yo puedo tener estos dos datos, y la herramienta es tan buena que me permite homogeneizar las dos variables para no tener esta manipulación de ejes. ¿Cómo puedo homogeneizar las dos variables? Yo lo que tengo que hacer es venir a editar el gráfico y llevar todo a un índice 100. Entonces yo puedo venir acá y ponerle esto y decir indexame todo, indexame esta variable para que la escala quede igual para las dos variables, y poneme el 100 en una fecha que yo te diga. Entonces lo que yo le hago es decirle, mira, indexame todo, poneme base 100 y yo le pongo una fecha. Entonces, como esto lleva su tiempo, yo ya lo hice para mostrarlo en otra pestaña.
pero yo lo que tendría que hacer es llevar todo a un mismo índice, a índice 100, ponerle la misma fecha a las dos variables y lo que me va a quedar es básicamente esto. O sea, de nuevo, en azul está la hoja de balance de la Fed, en rojo está el Standard & Poor's. Ven que lo que dice acá es lo llevé a los dos a base 100 el 2 de mayo del 2012, el 2 de mayo del 2012, obviamente los dos el mismo día. ¿Por qué el 2 de mayo del 2012? Porque no sé por qué razón la base del Standard & Poor's, o sea, la línea histórica, o sea, la serie histórica del Standard & Poor's arranca el 2 de mayo del 2012 y no antes. O sea, no sé por qué, no tiene datos para el Standard & Poor's antes, así que lo homogeneicé toda esa fecha y como ven acá se nota que no hay correlación. O sea, cuando llevas todo al mismo índice, cuando homogeneizás esas dos variables, una que estaba en millones, en billones de dólares y la otra que está en puntos, porque el índice se mide en puntos, cuando homogeneizás eso y lo llevas todo a una misma escala, lo que ves es esto, que acá podríamos decir que había un poco de correlación, pero rápidamente, como vemos acá, rápidamente se pierde esa correlación y bueno, ni que hablar acá. O sea, tengo acá en 2018, 2019, la hoja de balance disminuyendo y el Standard & Poor's rompiendo récord histórico. Y en 2017 fue el primer año presidencial de Trump donde el Standard & Poor's subió 21% y la hoja de balance de la Fed ni se movió, incluso bajó un poquito. Así que, no crean cuando alguien les diga que hay una correlación entre el Standard & Poor's y la hoja de balance de la Fed. No hay ningún dato que respalde eso. ¿Y por qué puse en verde la tasa del bono de 10 años? Bueno, pues justamente lo que está pasando ahora, al igual que pasó en aquel momento, es que ante el anuncio de la Fed de que va a disminuir su hoja de balance, subieron las tasas. O sea, la tasa del bono de 10 años subió y ya es algo que pasó. Como ven acá, cuando comenzó cuando incluso desde antes de que comenzara a disminuir la Fed su hoja de balance, vemos que la tasa de 10 años llegó acá arriba del 3%, como vemos acá en la parte derecha, se fue a un 3,2% y después bajó. O sea, no hay ninguna razón para creer que ahora no va a pasar lo mismo, porque vuelvo a decir lo que suelo decir, o sea, el quantitative tightening, o sea, que la Fed reduzca su hoja de balance, no es negativo para la economía, es positivo para la economía. O sea, lo que hace es justamente empinar esta curva. Empina esta curva, aumenta las tasas largas, aumenta la rentabilidad de los bancos. Eso impulsa a los bancos a dar más crédito. Eso beneficia a las empresas porque el crédito es la savia vital de la actividad económica. Entonces, no se puede pensar que con una pendiente que está mejorando, va a venir una recesión en Estados Unidos y por lo tanto va a venir un mercado bajista. O sea, a pesar de todo lo que creamos y a pesar del temor que puede tener que la Fed suba las tasas o que reduzca su hoja de balance, lo que está ocurriendo es positivo para la economía. Simplemente está ocurriendo en un contexto de emocionalidad muy negativa. Entonces todo afecta mucho más. Pero a ver, no hay razones para que creamos que la disminución de la hoja de balance de la Fed va a traer recesión, porque para nada va a traer tal vez una aceleración del crecimiento económico. Y bueno, por lo tanto, seguimos acá, ¿no? Seguimos en este contexto de negatividad, de escepticismo, donde cada noticia se le da la vuelta para tratar de tomarla siempre de manera más negativa. Pero bueno, estamos en un contexto de alta incertidumbre, pero en descenso. Se temía con la guerra de Ucrania, bueno, ya llevamos más de un mes, la guerra no ha escalado, o sea que ya eso está bastante descontado en los precios, la Fed ha comenzado a subir las tasas de interés y ahora va a disminuir su hoja de balance, eso ya está en los precios, las tasas están subiendo, también va siendo incorporado en los precios, entonces vamos atravesando, creo, las últimas etapas de este contexto de negatividad que comenzó en enero. Y bueno, veremos a ver qué pasa durante la próxima semana, a ver si efectivamente las acciones terminan de dar el último coletazo de negatividad durante la próxima semana o las próximas 2 o 3 semanas. Y ya después sí, veremos a ver si efectivamente se recuperan para mediados de año, que creo yo que una vez que el mercado se da cuenta de que ha pasado de todo y las acciones no caen, bueno, ya el sentimiento inversor empieza a cambiar y
las acciones ya empiezan a lucir baratas y empieza a venir otra vez la presión compradora, y ahí sí es cuando eventualmente se recuperan del todo las acciones, y quienes compraron en este contexto de mucha incertidumbre y negatividad son los que se terminan viendo más beneficiados. Pero bueno, falta todavía, claramente va a tardar tal vez unas semanas más hasta que el sentimiento inversor negativo empiece a aflojar un poquito, pero a medida que la incertidumbre vaya cayendo y siga cayendo y la incertidumbre electoral continúe cayendo también, eventualmente el sentimiento negativo también debería hacerse a un lado, y eventualmente ya sí deberíamos ver la recuperación definitiva del Standard & Poor's, la vuelta a los récords históricos, que en mi estimación debería ser para junio, tal vez julio, veremos, o sea, porque estoy tomando promedios históricos, así que promedio histórico puede decir que puede ser antes o puede ser después, así que, pero más o menos para esa época lo estoy viendo. Pero de vuelta, lo más importante de todo, si yo entiendo en qué invierto, entiendo la empresa, entiendo la industria, y entiendo el contexto en el que estoy, que no estoy en un contexto de mercado bajista ni de que está comenzando una recesión, y compro, puedo estar tranquilo, y a la larga el mercado me va a recompensar, porque a la larga las acciones se mueven descontando las ganancias de las compañías, y si las compañías siguen creando valor para sus accionistas, eventualmente el mercado lo va a reconocer y las acciones me van a subir y me van a recompensar. Así que eso es lo más importante que tengo que tener en cuenta. Y bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.